Vamos a aprender en la clase de hoy el tema de Judá es llevado cautivo. Vamos a aprender, el tema principal de la clase de hoy es aprender sobre la obediencia y sobre las consecuencias que tiene el pecado, el desobedecer a Dios. ¿Sí, niños? Entonces vamos a comenzar primero, antes que nada, con una alabanza. Vamos a cantar todos juntos. Adán y Eva fueron creados por Dios. Qué felices serán disfrutando la creación. La 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 la. Con su padre Dios hablaba, que con amor les guiaba, les mandó que obedecieran, que del fruto no comieran. Yo quiero obedecer a mi Dios, escuchar su voz, seguir sus pasos, ser feliz. Tenemos que obedecer a Dios, pues todo lo que hagamos consecuencias siempre tendrá. Mi boca y mis oídos y mis ojos también seguirán por tus caminos, a obedecer y serte fiel. La 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 la. Si hoy a la tentación le digo que no, 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 no. Felicidad, pues he vencido de tu mano triunfador. Yo quiero obedecer a mi Dios, escuchar su voz, seguir sus pasos, ser feliz. Tenemos que obedecer a Dios, pues todo lo que hagamos consecuencias siempre tendrá. Yo quiero obedecer a mi Dios, escuchar su voz, seguir sus pasos, ser feliz. Tenemos que obedecer a Dios, pues todo lo que hagamos consecuencias siempre tendrá. ¡Qué felicidad! Gané a la tentación, seré muy feliz. La 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 la. Muy bien, niños, como dice la alabanza que acabamos de escuchar, vamos a aprender sobre la obediencia y la consecuencia del pecado, ¿sí? Pero antes que nada, vamos a orar para comenzar. Vamos a orar todos juntos. Te damos gracias, Padre Santo Misericordioso, por este tiempo que nos das para estar con nuestros niños. El tema de hoy es sobre la obediencia. Tú has dado el ejemplo de lo que pasa por desobedecer por medio de Judá. Te pedimos, Padre, que ayudes a nuestros niños a comprender muy bien este tema, que quede guardada su palabra en su corazón. Ayuda y cuida a todos los niños de nuestra iglesia para que crezcan bien y felices por medio de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que nos das. Te lo dejamos todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, niños, pues vamos entonces a comenzar. Primero con el versículo para memorizar. Lo vamos a repetir 3 veces. ¿Sí, niños? Vamos a repetirlo un poco lento para que lo entendamos bien. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A ver, otra vez, niños. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Una última vez. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Muy bien, niños, espero que entiendan bien lo que dice el versículo. Dios realmente es paciente con nosotros y nos da oportunidades y muchas formas, mucho tiempo nos da para que nosotros nos arrepintamos. El problema es cuando no nos queremos arrepentir y seguimos repitiendo el pecado continuamente. De eso se trata la clase de hoy. Vamos, los temas de la clase de hoy, vamos a aprender sobre el pecado de Judá y de su rey. Por medio del pecado de Judá y de su rey, vamos a pensar nosotros sobre nuestros pecados. Y algo muy importante, vamos a ver que Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos antes de que mande Dios el castigo, porque es paciente con nosotros, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Sí, niños, es principalmente lo que vamos a atender, lo que vamos a comprender el día de hoy. Vamos a comenzar un poco con la historia para que podamos comprender bien. Había un rey, el rey Salomón en Israel. Él gobernaba sobre todo Israel, era un rey muy sabio y muy rico. Sí, niños, pero al morir el rey Salomón, por la desobediencia al final que hubo del rey Salomón, Dios castigó. El castigo que Dios mandó fue que el reino, que todo el país de Israel se dividiera en dos. Así en el norte quedó el reino de Israel y en el sur quedó el reino de Judá. ¿Sí, niños? Pero entonces el reino de Israel fue muy desobediente. Como fue muy desobediente, Dios les mandó, después de muchos años y de muchas oportunidades para que se arrepintieran, les mandó el castigo por medio de Asiria. Asiria llegó y se llevó cautivos al reino de Israel, y solamente quedó el reino de Judá que estaba en el sur. ¿Sí, niños? Entonces, el reino de Judá estaba solo, pero aquí viene lo importante. El reino de Judá pudo ver la desobediencia del pueblo de Israel y el castigo que Dios le dio al reino de Israel, pero no por eso quiere decir que Judá aprendió la lección, sino que ellos siguieron por el camino de la desobediencia. ¿Sí, niños? Fíjense que a la izquierda de Judá estaba el reino de Egipto y a la derecha de Judá estaba el reino de Babilonia. Hubo un rey que fue un rey muy bueno llamado Josías. Mientras este rey estuvo gobernando, todas las cosas marcharon muy bien porque el rey fue muy obediente. El problema fue que este rey bueno, Josías, un día murió. Al morir el rey Josías, queda como rey su hijo llamado Joacás. Pero este rey fue malo a diferencia del rey Josías. ¿Sí, niños? Como este rey fue malo, Dios empezó a mandarle castigos al reino de Judá. Primero llegó el faraón, el rey Necao de Egipto, llegó y conquistó Judá y se llevó al rey Joacás a Egipto. Y el rey Joacás, de hecho, murió en Egipto. Y en lugar del rey Joacás, el faraón Necao dejó como rey al rey Joacim en Judá, y el rey de Egipto se regresó a Egipto y dejó al rey Joacim gobernar en Judá, con la condición de que les cobraba dinero, les pedía que le mandaran dinero a Egipto para que ellos no se metieran con Judá. Sí, niños, pero el rey Joacim siguió siendo un rey malo. Es decir, no aprendieron la lección de obedecer a Dios y de hacer las cosas correctas para Dios. Aunque, fíjese, aquí viene algo muy importante. En los tiempos del rey Joacim estaba el profeta Jeremías. El profeta Jeremías varias veces le estuvo advirtiendo al rey que tenía que obedecer, le estuvo advirtiendo al pueblo que tenían que obedecer, pero el mismo rey, no escucharon las palabras de advertencia, no escucharon lo que Dios estaba mandando por medio del profeta Jeremías. De hecho, el rey se atrevió a quemar lo que Dios le había dicho a Jeremías que escribiera. Así este rey menospreció la advertencia de Dios, menospreció el consejo de Dios y quemó la palabra de Dios. Es decir, era un rey que estaba en completa desobediencia. Es por esa desobediencia que entonces Dios siguió castigando al reino de Judá. Ahora mandó al rey Nabucodonosor de Babilonia. Llegó el rey Nabucodonosor y fue la primera invasión de Babilonia al reino de Judá.
ese rey, Nabucodonosor, se llevó al rey Joacim, lo quitó, y también en ese periodo conquistó Judá, perdón, y muchos del reino de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. ¿Sí, niños? Se fueron cautivos a Babilonia. Y entonces el rey Nabucodonosor regresó y el que quedó como rey en Judá fue un rey llamado Joaquín, que lejos de arrepentirse de lo que había pasado, lejos de arrepentirse del pecado de Judá, porque estaban viendo claramente que Dios estaba mandando castigo a Judá, este rey siguió siendo muy malo. Es por eso que el rey Nabucodonosor al poco tiempo también regresó, y entonces esta fue la segunda invasión a Judá. Se llevó al rey Joaquín, ahora sí, a Babilonia, y el rey Nabucodonosor puso como rey al rey Sedequías en Judá, ¿sí? El rey Nabucodonosor dejó gobernar al rey Sedequías y se retiró, pero de nuevo seguían sin entender. El rey Sedequías siguió siendo un rey muy malo, siguieron sin obedecer, siguieron haciendo el pecado por el cual Dios los estaba castigando. El pecado principal que ellos cometían era el de la idolatría. ¿Sí, niños? Adorar cosas del mundo, adorar a otros dioses y no a Dios. ¿Sí? Es por eso, niños, que como no obedeció, fue un rey malo, regresó el rey Nabucodonosor por 3ª vez a Judá, y ahora sí con toda la intención de destruirlo. Rodeó toda Judá y murió muchísimas personas en Judá. Entre ellos murieron los hijos del rey Sedequías, y al propio rey Sedequías, niños, el rey Nabucodonosor le sacó los ojos, y luego que le sacó los ojos, se lo llevó también cautivo a Babilonia. ¿Sí, niños? Y después de que hizo todo esto el rey Nabucodonosor, también se llevó todos los instrumentos, todas las cosas del templo, se llevó todas las cosas de valor, se las llevó a Babilonia. Y después se llevó también a muchísimas personas que estaban ahí. Todo el pueblo de Judá fue llevado cautivo de esa manera a Babilonia. Y ya después de todo esto, todavía para rematar, quemó por completo la ciudad Jerusalén y el templo también. Todo quedó hecho cenizas. Esto fue el castigo que Dios le mandó al reino de Judá. Pero entonces vamos a pensar un poco. ¿Por qué Judá fue llevado cautivo? ¿Por qué Dios permitió un castigo así de grande? Como vemos, niños, el principal pecado que cometía Judá era el pecado de la idolatría. Esto es adorar a ídolos, es decir, dioses falsos. Lo importante acá, niños, es que Dios le dio muchas oportunidades a Judá de arrepentirse. Primero, como ya vimos, mandó a los profetas, mandó, por ejemplo, al profeta Jeremías, advertirles que estaban haciendo mal, pero ellos, niños, muy importante, ellos ignoraron la advertencia de los profetas, ignoraron la advertencia, lo que Dios les decía por medio de los profetas, ellos no quisieron hacer caso, ¿sí? Vamos a ver este versículo, segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios es misericordioso. Dios, antes de castigar, da oportunidad de arrepentirse. Él estuvo mandando sus mensajeros, es decir, sus profetas al pueblo, que les advirtieran que estaban desobedeciendo, que estaban haciendo pecado. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo menospreció la palabra de Dios. Es más, se burlaba de los profetas, no les hacían caso y hasta atacaban a los profetas. Esto fue lo que ya, después de un tiempo, ya Dios ya no toleró más. ¿Sí, niños? Es como esto. En ese tiempo el rey era muy desobediente y también todo el pueblo en general desobedecía. Pero Dios mandó a Jeremías y Jeremías así más o menos decía, obedezcan a Dios, mejoren sus caminos, oigan la voz de Dios y Él no los castigará, sino esta ciudad y el templo serán destruidos. Así advertía, ¿verdad? Es hora de obedecer. Si no obedecemos, esta ciudad y todo lo que hay será destruido. ¿Pero qué decía el pueblo?
el pueblo no le hacía caso, menospreciaba las palabras de Dios y todavía decían, maten a este hombre, porque ha dicho que la ciudad será destruida. Ellos ni quisieron obedecer y menospreciaron todo lo que decían. Sin ellos, entonces Dios les dio también, y esto hay que entender, mucha oportunidad a ellos de que aprendieran que estaban desobedeciendo, les dio oportunidad de arrepentirse, pero ellos nunca se quisieron arrepentir, ¿sí? Entonces, otra cosa que hizo muy mal Israel fue ignorar el ejemplo de Israel. Sí, niños, ya vimos que Dios le estaba mandando los profetas y no hicieron caso a los profetas, pero también el reino de Israel, ellos vieron cómo, el reino de Judá vio cómo el reino de Israel desobedeció muchísimo. Y ellos vieron cómo Dios, antes que ellos, Dios los mandó a castigar y Dios se llevó cautivo al reino de Israel por su desobediencia. ¿Sí, niños? Mandó a Asiria para conquistar Israel y se llevó a todos los del reino de Israel, se los llevó a Asiria. Esto, niños, más o menos fue unos 135 años antes de que Dios mandara la destrucción de Judá. Es decir, tuvieron mucho tiempo. El reino de Judá, ellos pudieron ver la destrucción de Israel y aún así ellos siguieron por el mismo camino. Jeremías capítulo 3, versículos 7 al 8. Vamos a leer, niños. Dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Vean lo que dice esta palabra. Aquí dice, Judá, si vio Judá que Israel fue castigado, destruido por Dios, ellos tendrían que haber aprendido de ahí y debieron de haber entendido, no voy a hacer lo mismo porque si no, a mí también me va a pasar. Pero ellos pensaron eso, no. Ellos vieron el mal ejemplo de Israel, vieron cómo Dios castigó a Israel y aún así Judá siguió el mismo camino de desobediencia. Ellos realmente tuvieron la oportunidad de estar observando, vieron todo lo que pasó y aunque vieron todo lo que pasó, no quisieron entender, no quisieron obedecer a Dios. ¿Sí, niños? Por eso también algo muy malo que hizo Judá fue ignorar al juez que castigó. Es decir, ignoraron a Dios que como juez castigó al reino de Israel. Ellos no aprendieron la lección al ver lo que al reino de Israel le había pasado. ¿Sí? El pecado más común que cometían en este entonces se puede decir que es el pecado de la idolatría. Idolatría es hacer lo que a Dios no le agrada, es tener otros dioses, otros ídolos, tener cosas que para ellos son más importantes que Dios. El pecado de la idolatría, niños, se podría decir hoy en día, idolatría es adorar a los dioses falsos. Pero fíjense, ellos tenían el pecado de la idolatría, pero Dios les dio la oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad? Dios nos las castigó de inmediato. Ellos estaban cometiendo el pecado de idolatría, pero Dios no mandaba un castigo fuerte inmediatamente, sino que les daba tiempo, oportunidad de arrepentirse. Pero ellos no se quisieron arrepentir. Como ellos no se quisieron arrepentir por sí solos, al pasar el tiempo, Dios entonces comenzó a mandar sus profetas, los profetas que hablaban la palabra de Dios y que ya directamente le decían al pueblo, estamos desobedeciendo, Dios nos va a castigar, hay que obedecer. Dios les dio la oportunidad de hablarles por medio de sus profetas. Así Dios les dio una oportunidad más para ver si ellos escuchaban a los profetas, ¿verdad? Pero ya vimos, ellos no obedecieron a los profetas. Entonces, Dios les dio otra oportunidad más a Judá de no ser destruida. ¿Cómo? Viendo el ejemplo, el ejemplo de lo que pasó en el reino de Israel. El reino de Israel que fue tan desobediente, Dios lo castigó y se lo llevó a cautivo. Y el reino de Judá vio lo que pasó. Y lejos de arrepentirse de eso, porque ellos iban por el mismo camino, ellos no quisieron arrepentirse. Dios les dio la oportunidad
al ver lo que pasó en el reino del norte, fue ejemplo para ellos de cómo Dios los castigó, pero aún así ellos no se quisieron desviar del mismo camino. ¿Sí, niños? Ellos vieron cómo Dios los castigó fuertemente, cómo Dios los juzgó. Y fíjense algo muy importante, niños. Ya vimos que Babilonia, ¿cuántas veces atacó el reino de Judá? No lo atacó una, atacó 3 veces. Y cada ataque fue peor. El primer ataque se llevó a unos cuantos. El segundo ataque fue más fuerte, fue peor, se llevó al rey y puso peores cosas. Pero se arrepintieron por esto, no se quisieron arrepentir. Y entonces ya el tercer ataque, el tercer castigo de Dios a Judá fue el peor de todos, ya dejando ciego al rey, matando a toda la familia del rey, llevando cautivo a todo el pueblo y ahora sí destruyendo por completo la ciudad y el templo. Fíjense, niños, ellos tuvieron la oportunidad de parte de Dios que ellos fueron conquistados 3 veces. Niños, pónganse en el lugar del rey de Judá y en general del pueblo de Judá. A la primera vez que mandó Dios a Babilonia a atacarlos y a conquistarlos, ellos tendrían que haber entendido su mal comportamiento y tendrían que haber haber obedecido a Dios, ¿sí o no? Pero ellos, por no querer obedecer, todavía Dios les mandó un segundo castigo. No quisieron obedecer y Dios ya les mandó el castigo más fuerte. Fíjense, niños, ¿cuántas oportunidades le dio Dios a Judá, al reino de Judá, de obedecer a Dios? ¿Sí se puede entender, niños? Dios no castiga inmediatamente, sino también a nosotros nos da muchas oportunidades de arrepentirnos y nos da muchos ejemplos y nos habla a través de su palabra para que nosotros abandonemos el pecado. Pero, niños, si no abandonamos el pecado, si seguimos viviendo sin obedecer a Dios, esa desobediencia va a tener su gran consecuencia. Dios cada vez nos va a mandar castigos cada vez más y más y más fuertes si nosotros queremos seguir caminando por el camino de desobedecer a Dios. ¿Sí, niños? Por eso ahora vamos a entender muy bien el versículo para memorizar. Lo vamos a entender ahora mucho mejor. Vamos a leerlo, niños, de nuevo otras 3 veces, ¿sí? Vamos a leerlo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Otra vez, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9. Una última vez, niños. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya se entendió bien, niños? ¿Qué nos dice este versículo? A lo mejor muchas veces nosotros llegamos a pecar, pero vemos que de pronto no pasó nada, que Dios a lo mejor no me manda un castigo fuerte, que no viene como que algo malo. Y nosotros malentendemos, o es un malentendido pensar que a Dios no le importa mi pecado. No, sí le importa mucho, pero es paciente para con nosotros. Nos da, como ya vimos, Dios nos da oportunidad de que nosotros mismos nos arrepintamos. Primero nos da tiempo a nosotros de que nos arrepintamos nosotros mismos. Si no queremos arrepentirnos, Dios también nos da la oportunidad de que por medio de la palabra, Dios nos habla para que aprendamos que estamos haciendo mal. Si no queremos arrepentirnos, si desobedecemos también su palabra, Dios entonces nos empieza a mandar disciplina. Y si no nos queremos arrepentir, la disciplina cada vez va a ir siendo peor, cada vez va a ir siendo más fuerte. Así como le pasó a Judá, así nos pasa también a nosotros. Dios de esta misma manera actúa con nosotros. ¿Sí, niños? Como dice acá, Dios me da
muchas oportunidades, nos da muchas oportunidades, pero soy necio y sigo pecando. Si sigo lastimando el corazón de Dios, al final Él me enviará castigo. Entonces aquí viene la pregunta importante, niños. ¿Por qué seguir ignorando las advertencias de Dios? ¿Por qué seguir ignorando los ejemplos de Dios y no hacer caso? Cuando vemos que Dios me está castigando, o cuando vemos que tal vez Dios está castigando a alguien más y nosotros estamos haciendo eso mismo, ¿por qué no hacer caso de las advertencias de Dios? ¿Sí, niños? Es realmente de sabios, es algo muy sabio darse cuenta de lo que Dios me está queriendo decir y regresar, dejar de hacer lo malo, porque el pecado siempre va a tener consecuencias. ¿Sí, niños? Fíjense, vamos a pensar en el pecado de cada uno de nosotros. Ya vimos que el pecado principal tanto de Judá como de Israel fue la idolatría, ¿verdad? Idolatría es adorar a los dioses falsos. Pero hoy en día, el pecado de la idolatría sigue todavía en nuestros días. Ahora está en forma de los celulares, de los videojuegos, por ejemplo. También está la televisión, también están las redes sociales, el Facebook, el YouTube o los juguetes. ¿Sí, niños? Si ustedes, por ejemplo, aman alguna de estas cosas más que a Dios, eso es idolatría. Idolatría es amar cualquier cosa, ya sea un objeto, un animalito o una persona. Si se ama más que a Dios, eso es idolatría. Estamos entonces cometiendo muchas veces el mismo pecado de Judá y de Israel. Por eso, niños, Dios nos da muchas advertencias. Ignorar la advertencia de los profetas de Dios es lo que Judá e Israel hizo. Pero Dios nos habla de muchas formas. Ahora, actualmente, Dios no manda profetas, ¿verdad? Como le mandó profetas a Judá y a Israel, sino ahora Dios nos habla por medio de la palabra de Dios. Nosotros al leer la Biblia aprendemos lo que a Dios no le agrada, aprendemos lo que es el pecado. Y entonces, si sabemos que una cosa es pecado, lo tenemos que dejar de hacer. ¿Sí, niños? También en la iglesia, todos ustedes van a la escuela dominical. Ahorita en estos momentos están reunidos en la escuela dominical y por medio de la enseñanza de la escuela dominical se aprenden las cosas que Dios quiere que no hagamos. Se aprenden las cosas que para Dios son pecado. Niños, Dios nos está dando la oportunidad tanto de conocer la palabra como de que aprendamos en la iglesia lo que es el pecado. Dios nos está advirtiendo así, nos está dando la oportunidad de abandonar estos pecados. También, si algún pastor, misionero, servidor, si nosotros hacemos algo mal y llega y nos advierte directamente, oye, lo que estás haciendo está mal, no está correcto para Dios, nosotros tenemos que tener el corazón humilde y aceptar si está mal, aceptar que nos equivocamos, pero aquí viene lo importante. Tenemos que tener el corazón de dejar de hacer esto, de abandonarlo. Esto fue lo que no hizo ni Israel ni Judá. Ellos no quisieron abandonar su pecado y como no quisieron abandonar su pecado, aún con todas las oportunidades que Dios les dio, por eso Dios les mandó el castigo tan fuerte. ¿Sí, niños? Vamos a pensar un poco sobre ignorar el ejemplo de Israel, es decir, que Judá, viendo cómo Dios castigó a Israel, lo ignoró. ¿Sí, niños? Viendo y aprendiendo las palabras de la Biblia, aprendemos muchas historias en la Biblia. Primero, hemos aprendido, ¿verdad? La historia de Adán y de Eva, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes conocen la historia de Adán y de Eva. Todo esto fue escrito en la Biblia como ejemplo de desobediencia a nosotros. Adán y Eva, niños, ¿por qué fueron expulsados del jardín del Edén? Por desobedecer a Dios. Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desobedecieron, ¿verdad? Por desobedecer tuvieron sus consecuencias. ¿Por qué vino el diluvio? El diluvio también vino porque todo el mundo se inclinó al pecado y desobedeció. Y por eso Dios mandó a destruir el mundo con el diluvio. Luego la Torre de Babel. ¿Por qué Dios mandó a destruir? ¿Por qué detuvo la construcción de la Torre de Babel? Porque habían desobedecido también a Dios. Dios les mandó no construir ciudades, sino ir a poblar el mundo. Pero ellos, desobedeciendo a Dios, fundaron una ciudad y quisieron ser rebeldes a Dios. Por eso Dios los castigó. Y también
cuando se abrió el Mar Rojo, cuando fue el Éxodo. Dios acá le mandó un gran castigo a Egipto porque Dios les estaba diciendo, dejen ir a mi pueblo, dejen ir a Israel. Pero ¿qué hizo el faraón? ¿Qué hizo Egipto? No quisieron hacer caso, no quisieron hacer caso. Fíjense lo mismo, Dios les mandó 10 plagas a Egipto. Cada plaga cada plaga fue peor. La número 2 fue peor que la 1, la 3 fue peor que la 2 y así, siendo la peor de todas, la 10ª. Porque no querían aprender, no querían entender. Pero después de la 10ª plaga, ellos no se quisieron arrepentir y fueron tras Israel. Y al final, ¿qué pasó? Pues todos terminaron muertos cuando el Mar Rojo se cerró sobre ellos. Fíjense cómo Dios hizo lo mismo con Egipto. Les dio muchas oportunidades y el castigo cada vez fue peor y peor, cada vez más fuerte. Niños, lo correcto sería que si hemos entendido que Dios nos está castigando, que Dios nos está disciplinando por algo que estamos haciendo, es mejor abandonarlo, dejarlo de hacer, porque si seguimos haciéndolo, el castigo que Dios me va a mandar va a ser peor y cada vez va a empeorar más. ¿Sí, niños? Es la lección que nos da el día de hoy lo que hizo Judá. Ellos ignoraron entonces al juez que castigó. Ellos ignoraron a Dios que castigó como juez a Israel. Niños, muchas veces nosotros somos así. Nos portamos mal con nuestras mamás, ¿no? Nos desobedecemos a nuestras mamás y a lo mejor nuestra mamá nos da un castigo pequeño. Es un castigo pequeño y ustedes se enojan muchísimo. ¿Por qué me castigó? ¿Por qué me hace esto? Se enojan mucho y el castigo fue pequeño. Pero si ustedes siguen desobedeciendo, el castigo va a ser más fuerte. Y entonces también ustedes se van a empezar a sentir tristes porque ahora el castigo fue más fuerte. Pero si siguen por el mismo camino de desobediencia, va a llegar el momento que el castigo va a ser todavía más fuerte y ahí sí se van a lamentar por no haber obedecido antes. Sí, niños, muchas veces, y eso es algo muy triste, tenemos el mismo corazón necio de Judá. Estamos viendo las advertencias que Dios nos da, nos está mandando el castigo, pero nosotros no nos queremos arrepentir y seguimos por el mismo camino. Niños, hay que abandonar el pecado, hay que no hacerle caso al pecado y si por medio de la palabra y la escuela dominical aprendemos que estamos viviendo mal, pues esto que estamos haciendo mal lo tenemos que abandonar, porque si no, Dios nos va a mandar castigos cada vez más fuertes. Así como sucede con sus padres, que si hacen un pecado, una desobediencia continuamente, pues cada vez el castigo va a ser peor. Sí, niños, esta es la lección del día de hoy. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios, ¿por qué escribió en la Biblia tantos y tantos ejemplos de cómo Dios castigó la desobediencia, castigó el pecado? ¿Para quién está escrito eso? Está escrita para amonestarnos a nosotros. Dios lo escribió en la Biblia para que nosotros aprendamos las consecuencias de pecar, las consecuencias de desobedecer. Sí, niños, esta es la oportunidad que Dios nos da. Dios no nos quiere castigar fuertemente, quiere que nos arrepintamos. Y por eso, por medio de la clase de hoy, podemos entender que es una advertencia de Dios para que nosotros, si estamos cometiendo un pecado, una desobediencia a Dios, hay que abandonar este pecado. ¿Sí, niños? Muy bien, niños, como yo sé que pusieron mucha atención, vamos a escuchar por último otra alabanza, niños. Vamos a escuchar otra alabanza, vamos a cantar todos juntos y después vamos a terminar. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es y al orar tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer. En la
Muy bien, niños, como dice la alabanza, es mejor obedecer, no seguir necios y abandonar el pecado. ¿Sí, niños? Vamos a orar para terminar. Vamos a orar todos juntos. Te damos gracias, Padre Santo Misericordioso, por este tiempo que nos permitiste para estar esta clase con los niños. Hoy hemos aprendido la desobediencia de Judá, Judá llevado cautivo. Hemos aprendido que todo esto fue la consecuencia de su pecado y que tú lo has permitido, Padre, tú has permitido que eso fuera escrito como ejemplo, para advertencia a nosotros, a nuestros niños. Te pedimos, Padre, que ayudes a todos nuestros niños para que si alguno está cometiendo un pecado o está en desobediencia a ti, haya entendido muy bien esta clase y que es mejor, que haya entendido que es mejor abandonar este pecado antes de que vengan los castigos fuertes de tu parte. Te damos gracias, Padre, por tanto amor y por tanta misericordia que tienes con nosotros y que tú siempre nos das la oportunidad de abandonar el pecado y eres paciente con nosotros. Te pedimos, Padre, que cuides mucho a nuestros niños, cuida de todos nosotros y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ama. Amén. Muy bien, niños, pues me ha dado mucho gusto de estar el día de hoy. Espero que se haya entendido, niños. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Adiós.